Buenas noches, hermanos. No todo está perdido en la República Argentina. En tanto y en cuanto haya lugares en cada ciudad, en cada pueblo, donde se pueda predicar la palabra y la palabra auténtica del Evangelio, hay allí esperanza para una nación poderosa, en paz, en justicia y en fraternidad y en misión humana. Es el Señor que ha puesto en el corazón de ustedes, en este tiempo tan especial de nuestra patria, predicar a Jesucristo, el único camino, la única verdad y la única vida. Por eso, en nombre de las iglesias evangélicas, me honro en participar de este culto, de esta actividad que se está prolongando por todas estas semanas, proclamando solo a Jesucristo, nada más que Jesucristo, conforme a la palabra y nada más que a la palabra que sustenta la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso doy gracias a Dios por este momento y este tiempo. En lo personal, estoy viviendo mis primeros tiempos del Evangelio. Estos chicos que están correteando por allí me hacen acordar que yo mismo, en los tiempos en que se levantaba en los baldíos, en los terrenos vacíos, en los campitos se le llamaban en esos tiempos, se levantaban una carpa o se levantaban estas luces para predicar la palabra, sin tanto equipaje, sin tanta música y sin tantos elementos que ustedes están teniendo, pero así se predicó la palabra y así se puso el Evangelio al conocimiento directo de los pueblos en la República Argentina. Y por lo tanto, el estar en esta noche con ustedes, en esta ambientación, al aire libre y a plena luz y a pleno rostro delante de las personas de este barrio, me hace recordar aquellos tiempos de mi niñez, de mi juventud y mis 50 años de ministerio pastoral. Doy gracias al Señor por participar de esta actividad. Durante este tiempo hemos estado viendo que el Evangelio ha sido desfigurado de distintas maneras. Todo ha sido falsificado y no podía tampoco quedar impugne el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tan claro y tan preciso como lo indica la palabra de Dios. Hay muchas cosas de imitación y hay cosas que han sido totalmente puestas muy similares, pero no sobre la base de la esencia del Evangelio. Lamentablemente, hemos asistido y estamos asistiendo a cosas similares, parecidas, pero no en esencia a la persona de Jesucristo. En los tiempos en que se escribió la Biblia, ya habían pasado 2 o 3 generaciones, tal vez 3 generaciones de evangélicos, creyentes, cristianos, y el apóstol Juan, tal vez un poco más viejito que yo, con unos cuantos años más que yo, es llamado para escribir una carta a las iglesias, una carta a la comunidad cristiana, para decirles de que hay que tener claridad en cuanto a qué dice la palabra respecto a Jesucristo, qué dice la palabra de Dios respecto a la iglesia de Jesucristo, qué dice la palabra respecto a la conducta de los cristianos, qué dice la palabra con respecto a las relaciones entre los cristianos y los cristianos con el mundo. Se ha ido deteriorando a través de las generaciones y a través del tiempo que estamos viviendo en la República Argentina, una cantidad de elementos que se han ido incorporando y hemos estado trabajando sobre la base
de que todo el mundo cree, que todo el mundo tiene cierta fe, que todo el mundo practica alguna manera de espiritualidad especial. Y todo esto parece que es exactamente igual. Mi profesor en el seminario nos decía que no hay cosa más similar o más parecida a un billete real o a un billete auténtico que un billete falso. Si un billete falso está burdamente realizado, fácilmente al tacto y fácilmente visualmente tenido sobre el mostrador, es fácil de detectar. Pero una buena imitación, un buen billete falso es muy, muy, muy parecido a un billete auténtico. Y hay muchos evangelios, muchas predicaciones, muchas maneras que circulan en el mundo y particularmente en nuestra propia patria, que son muy similares, son muy parecidas a la realidad, pero que en realidad, cuando se lo coteja con la autenticidad de la palabra, nos encontramos entonces con que hay que saber distinguir entre el aserrín y el pan rallado. Y si te gusta, entre lo que es la chicha y lo que es la limonada. La palabra de Dios entonces en esta noche nos va a ayudar a entender, en primer lugar, a reconocer nuestra situación personal. Dice en el Evangelio, el evangelista Juan, escribiendo en su carta, su primer carta a las iglesias y particularmente a los miembros de las congregaciones y particularmente a los jóvenes, que es necesario reconocer y ser auténticos en nuestro proceder frente a Dios. Si decimos que no tenemos pecado, dice la palabra, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El gran problema que tenemos en este tiempo es que no sabemos reconocer nuestra posición delante de Dios y por lo tanto adoptamos una posición en relación con lo que sucede en el mundo, y lo que sucede en el mundo es nuestra norma, nuestra manera de vivir. Hay en la palabra claridad en cuanto a esto. Si nosotros no reconocemos en qué condición estamos, cuál es nuestra verdadera condición, y nos negamos a reconocerla, dice la palabra de Dios que nos engañamos y somos realmente mentirosos, nos mentimos a nosotros mismos. Hay una manera de salir de esta situación. Pueblo argentino, ciudadanos de Moreno, ciudadanos de nuestras iglesias, ciudadanos y vecinos que están presentes y están escuchando el Evangelio. Reconozcamos nuestra condición espiritual, reconozcamos que frente a Dios estamos en una situación irregular y que lo que necesitamos es autenticar nuestra relación con Dios. No nos engañemos a nosotros mismos, no nos engañemos en nuestra propia situación personal. Debemos confesar la realidad de nuestra posición. Y dice la Biblia y la palabra en este caso, que si confesamos nuestros pecados, si realmente nos damos cuenta cuál es nuestra condición delante de Dios y cuál es la condición en que estamos frente a este mundo, donde el que está a mi lado tampoco se da cuenta en qué situación está, si confesamos y nos damos cuenta de esta realidad, el Señor, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo que nos conduce a esta confesión, limpiará totalmente la situación irregular donde nosotros estamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Pongamos entonces las cosas en su lugar y pongamos las cosas como son. Frente a Dios necesitamos blanquear nuestra situación. Y no se blanquea con acciones humanas, no se blanquea con procesiones, no se blanquea participando de actos públicos religiosos o haciendo algunas actividades humanas, por muy buenas que sean. Necesitamos darnos cuenta que frente a Dios la única posición para cambiar la vida es confesar delante de Él que necesitamos su perdón. Y Él lo ofrece. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestra condición, Dios es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En segundo lugar, dice la palabra que el que dice que yo conozco a Dios, conozco a Jesús, conozco el Espíritu Santo y no guarda sus mandamientos, dice taxativamente la carta del apóstol Juan en esta carta tan especial, si decimos que amamos a Dios, si decimos que amamos a su Hijo Jesucristo, si decimos que somos dependientes de la obra del Espíritu Santo y realmente no guardamos sus mandamientos, somos unos reverendos mentirosos. Por lo tanto, nuestra patria, que está asentada en Dios como fuente de toda razón y justicia, tal cual lo expresa en su Constitución Nacional, cuando al momento de poder vivir conforme a la ley que rige nuestra nación y que está inspirada en la palabra de Dios, fuente de Dios, fuente de toda razón y justicia, cuando llega el momento de aceptar esta palabra, le hacemos pito catalán a la Constitución, nos reímos de la Biblia y nos reímos de Dios. Todos somos cristianos o todos somos amantes de Dios, pero no le obedecemos. Y al no obedecerle, la Biblia dice taxativamente, somos unos mentirosos, somos unos falsificadores de la Constitución Nacional, somos unos falsificadores del Evangelio de Dios. Por lo tanto, la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, República Argentina, Provincia de Buenos Aires, Partido de Moreno y partidos anexos a este lugar, es reconocer que tenemos que volver a Dios y obedecerle a Dios. Y Dios quiere que todo el mundo conozca la salvación, pero que la viva realmente y profundamente. Porque si no, estamos mintiéndonos a nosotros, mintiéndole a Dios y mintiéndole a la República Argentina, que está esperando modelos vivos, modelos que puedan ser palpables en la vecindad, en la universidad, en los trabajos, en la industria, en la construcción, en cada una de nuestras actividades, en nuestro propio hogar, en los hogares de nuestro vecindario, en donde se vea de que diciendo que amamos a Dios y que tenemos a Dios, vivamos conforme a lo que Dios quiere y vivamos conforme a lo que la Constitución basada en esa verdad y justicia está declarando. Necesitamos ser auténticos en nuestra relación. Por eso, el Evangelio de Jesucristo expuesto en estos tiempos, en este lugar, por tantas noches consecutivas, por predicadores que se basan en la palabra de Dios, están llevando a mostrar al país de que es posible cambiar las relaciones, es posible cambiar la realidad de un mundo como en nuestra patria y en otras partes del mundo. Nos estamos engañando, robándonos unos a otros y teniendo situaciones inéditas en nuestras relaciones
personales y nuestras propias inseguridades en los barrios. Necesitamos salir de la mentira y de la falsificación. Y esto se consigue solo a través del reconocimiento, pidiendo perdón, Señor, que te amo, reconozco que creemos en Dios, fuente de toda razón y justicia, pues yo, Señor, quiero obedecerte y estoy dispuesto a poner mi vida a la luz del Evangelio. En tercer lugar, en esta noche, la Biblia nos está mostrando de que hay un tercer aspecto de falsificación, es decir, una falta de autenticidad al predicar a Jesucristo. A Jesucristo lo hemos disfrazado a través de los tiempos, y en aquel tiempo que se escribió esta carta, muchos conocían de Jesucristo, pero había pasado de mano en mano, había pasado de país a país, y había muchas clases de Jesucristo. Todos hablaban de Jesucristo, pero pocos le conocían en forma personal. Y en este momento, en la República Argentina no hay ninguna persona que pueda decir con absoluta franqueza de que no cree de que Jesucristo existió. ¿Cómo no va a existir? Yo creo en Jesucristo. Yo creo que Jesucristo nació en Belén y por eso festejo la Navidad. Creo que Jesucristo murió en las afueras de Jerusalén en una cruz. Si yo vi la Pasión, la película de la Pasión, me emocioné profundamente con esa película. Sé que esa película está basada en la Biblia y sé que ese Jesucristo es el que murió por cada uno de nosotros. ¿Por qué entonces Jesucristo no está presidiendo mi vida? Porque es un Cristo que está fuera de mi realidad. Es un Jesucristo al que yo sigo, pero de lejos, en la historia, en la tradición familiar, en la Pascua, en la Semana Santa, en algunos actos especiales de mi propia familia, de mi propia vida, de algunos cultos o de algunas acciones religiosas en las cuales yo me dedico, pero que no está internalizado, es decir, no está puesto en mi propia vida, diciéndole, Señor Jesucristo, tú moriste en la cruz por mí y yo soy salvo por siempre y puedo cambiar mi vida siguiéndote y siguiendo tus pisadas. Esta canción que se repitió y que se cantó en esta noche está diciendo una mirada de fe. ¿Una mirada de fe? ¿En quién? En Jesucristo. ¿En cuál Jesucristo? En el que tenés dibujado, en el que vos mismo te estás creando, o el que te vende la publicidad, o el que te vende el Papá Noel. ¿Cuál es el Jesucristo que estás siguiendo? Una mirada de fe, una mirada de fe. Una mirada de fe es el que puede salvar al pecador. ¿Fe en qué? ¿En quién? ¿En cuál Jesucristo? Y el Jesucristo que está en la Biblia y el Jesucristo que el apóstol nos está mostrando en esta noche es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Es Dios que se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y al habitar entre nosotros fue desechado como hijo de Dios y fue desechado como hombre. Y en este momento Jesucristo es una figura, digamos así, en un panorama de dioses, en un panorama de elementos religiosos, uno más entre los que pueden salvar a las personas. Pero Jesucristo, el que está en la Biblia, dice, yo soy el camino.
El Jesucristo de la Biblia, el Jesucristo que predican los evangelios, el Jesucristo del cual está hablando el apóstol, jovencito él en el tiempo de Jesús, ahora anciano, ya pasando muchos años, es el que escribió y dijo y oyó de Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué hay tantos caminos a Dios? ¿Quién los inventó? Hay un solo camino. Hay una sola verdad. Hay una sola vida. No hay muchas maneras, muchas formas para llegar al Padre. Jesucristo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Este es el Jesucristo que había sido tergiversado, que había sido confundido, que había sido falsificado en el tiempo del apóstol. Y es el Jesucristo que hoy no se conoce. Es uno más entre muchos hombres y mujeres espirituales con los cuales se puede llegar a Dios. Y Jesucristo dice: no se puede. Y cuando estamos predicando a Jesucristo, de acuerdo a lo que la Escritura está diciendo, tenemos tres opciones frente a este momento, o a esta persona, o a este Jesucristo. En primer lugar, Jesucristo, cuando decía y declaraba que solo Él era el camino y solo Él era la verdad y Él solo era la vida, ¿era un loco? ¿No sabía lo que estaba diciendo? ¿O Jesucristo era un mentiroso que estaba engañando a las personas de su tiempo y engañando a través de la historia a todos los cristianos de todas las épocas? ¿O decía la verdad? No hay alternativa. No hay alternativa. O era un loco, o era un mentiroso, o es el que o dice la verdad, o dijo la verdad, y es la verdad. No, pero puede, no, es absoluto. Este es el Cristo. Y si predicamos otro Cristo, estamos falsificando la verdad y podemos estar torciendo la verdad de las personas y moviendo el mundo en dirección opuesta a lo que Dios está queriendo. En esta noche pongamos claramente identificado a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió, el que resucitó, el que fue exaltado a la gloria y el que está regresando a buscar a aquellos que, habiendo reconocido a Él como Salvador, serán llevados con Él a su gloria eterna. Ese es el Cristo que estamos predicando. No hay otro. Cuando los primeros discípulos, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, comenzaron a predicar, aquellas iglesias pequeñas que estaban esparcidas en distintos lugares del mundo, eran perseguidos porque estaban diciendo: ¿cómo están predicando a un hombre de esta naturaleza? No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras propias manos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay, pero lo vamos a matar. Mátennos. No hay otro. No hay otro. Fueron a parar a la cárcel, latigazo de acá, latigazo de allá, órdenes, miren que lo vamos a matar. No hablen más de Cristo. No dibujen a un Cristo
que se oponga al sistema religioso, que se oponga al sistema filosófico, que se oponga al sistema económico. No hablen de un Cristo de ese tipo. No hay otro. No podemos dejar de decir y predicar al que es único. Estamos llenos de falsificaciones. Y lo más falsificado de todo es muy parecido a un Cristo, pero que no es el real. Es uno más. Queridos amigos de Moreno, queridos cristianos de Moreno, es necesario autenticidad de poner a Jesucristo en el único lugar donde debe estar, en el centro de todo el universo, en el centro de todo sistema, en el centro de la iglesia, el dueño de las ovejas. Ese es el Cristo al cual nosotros estamos predicando y al cual tenemos que levantar y declararlo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. En último lugar, esta famosa carta del anciano Juan está poniendo ahora el dedo en la llaga respecto a las relaciones que debe haber entre los así llamados cristianos. Dice en esta especial porción, si alguno dice, yo amo a Dios y pongo en menos a mi hermano, o tengo en menos a mi hermano, el tal es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Una de las pruebas de la autenticidad del Evangelio de Cristo es la autenticidad en las relaciones de amor entre los hermanos de carne, entre los hermanos de una nación, entre los hermanos del mundo, porque al fin y al cabo todos somos creados de la misma sangre, el mismo creador. La prueba fehaciente, la autenticidad de un evangelio, la autenticidad de ser cristianos es la prueba del amor. Porque si declaramos que amamos a Dios, a quien no hemos visto, pero sí a quien nosotros reverenciamos y a quien nos ha dado la vida y nos ha recreado una vida nueva, al que no hemos visto, y tenemos en menos a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a nuestros hijos, a nuestros padres, y los hogares están destrozados, y decimos que amamos a Dios, la Biblia dice que somos unos reverendos mentirosos. Nuestro cristianismo es un cristianismo absolutamente falso. Hoy necesitamos autenticar el Evangelio conforme a lo que el Evangelio declara y no al estilo de lo que nosotros creemos que debe ser. El amor no es un efluvio romántico o una declaración que podemos hacer fácilmente. El amor es un amor que está nutriendo la vida
y que debe nutrir las relaciones entre Dios y los hombres. Y si realmente la relación entre Dios y yo, entre los hombres y Dios es real, ese amor debe generar amor a los hermanos de carne, a los vecinos y en la propia familia. Este es un tiempo en que la prueba de amor garantiza y autentica el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo. Una escritora, comentarista bíblica japonesa, dice que ella describe 3 aspectos del amor. En primer lugar, dice que hay un amor que puede ser, digamos así, cuantificado, un amor condicional. Sí, yo te amo. En los tiempos de nuestra juventud se solía decir que en las relaciones con las chicas le pedíamos a los muchachos, le decían, yo te amo, pero me tenés que dar una prueba de amor. Y la prueba de amor ya se sabía cuál era. Y las chicas eran bastante reticentes a darse esa pruebita de amor. Por lo tanto, esa condición sobre la cual nosotros los varones pretendíamos determinar nuestra emoción o nuestro amor hacia el sexo opuesto, no era muy bien recibido. Era una condición más carnal que una condición de unir una vida a otra vida. Pero estos condicionamientos se daban también en nuestras relaciones. Aún nuestros padres, portate bien porque si no mamita no te va a querer, no me decía mi mamá. Papá no te va a querer si te portás mal. Y por lo tanto me tenía que portar bien porque si no mi mamá no me amaba. Y me tenía que portar bien porque si no mi papá no me amaba. Es decir, yo estaba condicionado y vos también tal vez, y a lo mejor estás condicionado a amar porque si no te sacan y te quedás colgado totalmente en el aire y no sabes a dónde acudir. Entonces cumplís condiciones para que te amen. Ese amor condicional es un amor que no tiene mucho vuelo. El segundo amor que esta teóloga está explicando es un amor razonable. Te amo porque, es decir, tiene algunas condiciones. Te amo porque, y bueno, sos un muchacho esbelto, un muchacho que tenés 1,80, 1,90, tenés ojos celestes, tenés ojos especiales, tenés buen trato. Te amo porque sos así. Pero las condiciones sobre las cuales, en este caso, el Adonis que vos has elaborado razonablemente y te enamorás de esas condiciones, pueden cambiar. Y generalmente cambian. Lo mismo sucede con el caso de las chicas o de los muchachos con respecto a la chica. Te amo porque vos reunís ciertas condiciones físicas, ciertas características especiales de tu trato. Pero resulta que cuando vos empezás con las medidas antropométricas que se están dando últimamente, o por lo menos en los últimos tiempos, respecto a lo que es la belleza corporal, 90, 60, 90, y esos 90 están en los lugares a los pocos meses o a los pocos años están en los lugares de los 60 y los 60 en los lugares de los 90. Ese razonamiento
que podría haber sido un razonamiento lógico en un momento determinado, en que yo basé mi amor respecto a eso, se cambiaron las condiciones, se derrumba el amor y efectivamente se derrumba las condiciones de trabajo. Este es un tiempo para que demos autenticidad a nuestro amor. Esta es la prueba real de que Dios está operando a través de Jesucristo y en la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en que nosotros entremos dentro del amor que no tiene explicaciones y no tiene condiciones ni tiene razonamientos humanos. El amor que tenemos, que viene de Dios, es un amor sin condiciones. Dios no me ama porque soy bueno. Dios no me ama porque soy simpático. Dios no me ama porque predico el Evangelio. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Basta de arreglos, basta de lifting de cristianos, basta de caretas cristianas, basta de máscaras cristianas, basta de dibujarnos como cristianos. Vamos a reconocernos nuestra condición. Dios nos ama a pesar de ser pecadores. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esta noche, en el que el Señor nos ha llevado a poner claridad y autenticidad en nuestra relación personal con Dios. Soy un pecador, un hombre que necesita reconsiderar mi situación real frente a Dios, en la que estoy diciéndole, Señor, confieso mi debilidad, confieso mi predisposición a la mentira, mi predisposición a la infidelidad, aún conyugal, aún en nuestras relaciones de trabajo. Y confieso mi imposibilidad de hacerlo. Te pido, Señor, que me perdones. En esta noche en que reconozco que Jesucristo es el Cristo único y absoluto, el único nombre en que podemos ser salvos, que fue dado a los hombres en que podamos ser salvos. En esta noche en que reconozco que mi amor está muy pobre, que mi amor está condicionado por ciertas formas, está condicionado por ciertas circunstancias y que esas circunstancias no se dan y se derrumba mi amor, se derrumba mi hogar, se derrumba mi amor por los hijos, se derrumba mi amor por mi esposo, se derrumba mi amor por la iglesia, se derrumba mi amor por los hermanos de la iglesia. En esta noche en que me doy cuenta de esto, vamos a proclamar y les invito para que así lo hagan. Reconocer, siendo aún pecadores, Cristo murió por mí. De tal manera me amó Jesucristo, de tal manera entregó su vida por mí, que aún en la condición miserable en que estoy entregando en esta noche mi vida a Él, porque Él, solamente Él, es el Salvador de mi vida. En esta noche, el grupo de iglesias que organiza estas magníficas presentaciones del Evangelio, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, está invitando que toda aquella persona que haya entendido de que hay un solo Señor, hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y está reconociendo que necesita ser perdonado
y está reconociendo que confiesa su pecado delante del Señor, en este mismo momento usted puede comenzar a restaurar su vida por un acto especial que el Espíritu Santo está produciendo en usted, un nuevo nacimiento, una nueva fe auténtica, un nuevo evangelio auténtico, en un Cristo auténtico y en un Dios que le ama. Amén. Por tanto, en este momento estoy pidiendo e intercediendo por cada uno de ustedes que están necesitando reencontrarse con el auténtico Jesucristo. Y estoy diciéndole, Señor, nos has hablado claramente. Tu Espíritu Santo nos ha mostrado la falsedad, nos ha mostrado la autenticidad, y en este momento nosotros nos declaramos hijos tuyos a través de Jesucristo. Confesamos nuestro pecado y confesamos nuestra ignorancia y nuestra falta de profundidad para conocerte. Y en esta noche el Espíritu Santo nos revela que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Salvador y que tú nos estás dando, Señor, el perdón de nuestros pecados y el nuevo nacimiento en Jesucristo. En el nombre de Jesucristo estamos pidiendo que cada uno de nosotros confiese esto para salvación eterna, ahora y para siempre. Amén. Las personas que en esta noche, tal vez a través de esta expresión que ustedes están tomando, están reconociendo a Jesucristo el auténtico, a Jesucristo el real, a Jesucristo el único, a Jesucristo el que dio la vida por usted, a Jesucristo que preside la historia, a Jesucristo que está victorioso y está viniendo a buscar a su pueblo. Le invito para que tome una decisión, y si la quiere hacer pública y la quiere presentar delante del Señor acá, habrá personas que le ayudarán a orar y a tomar en firme esto que en este momento está latiendo en su propio corazón. Está abierto este lugar para usted. Está abierto este momento para que usted declare al Cristo auténtico: Señor, necesito de ti. En esta noche necesito de ti. Ahora y para siempre soy salvo en Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estoy pidiéndole especialmente que hagan esta decisión los jóvenes que están presentes. El pastor estuvo hablando acerca de su testimonio personal. Y el testimonio personal de su juventud es que el Señor tocó su corazón en un momento oportuno de su vida. Vos tal vez estás desengañado, ya como joven estás desengañado y has perdido la esperanza. A veces has perdido la esperanza hasta de tus propios padres, de tu propia familia, estás abandonado. En este momento te invito a que tomes a Jesucristo como tu amigo, como tu Salvador, y comiences a vivir esa vida que estás necesitando y que estás gustando, que estás deseando vivir. Te pido que vengas aquí adelante y hables con los consejeros, con los colaboradores que están en este momento preparados para tener una oración contigo. Joven, no pierdas esta oportunidad. Estás escuchando la voz de Dios porque es la voz de la palabra. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, salvo Jesucristo. Gracias, Señor, por estas personas que están allegándose y están tomando decisiones importantes, nada menos que dedicar su vida a Jesucristo, el único y suficiente Salvador de sus vidas.
Hay hermanos consejeros que están orando con ustedes. Tomen decisión con ellos y seguramente con sus pastores en esta noche estarán desarrollando un momento de oración más profunda al terminar este culto. Dios les bendiga. No dejen de predicar la palabra y en medio de una situación confusa donde todo parece mezclado y donde no se puede distinguir lo verdadero de lo falso, tengan ustedes la seguridad y la luz del Evangelio para pregonar a Jesucristo en todo lugar donde ustedes estén. Dios les bendiga. Buenas noches. Amén. Te van a atender los colaboradores y en un momentito van a pasar los pastores y vamos a orar por cada uno en forma particular. Te animo a que no te vayas, por favor. Vamos a orar los...